una serie del Instituto de Historia Cristiana. Un vistazo a la Reforma, por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. ¿Qué ha hecho el hombre ahora? Pero, padre, ¿no has oído? Este libro es el ataque de Wycliffe a la doctrina de la Iglesia, de la transubstanciación. ¿Contra la misa? Esta vez este padre ha ido muy lejos. No me interesa, dice, no me interesa. ¿Cuántas veces he hablado por su causa? He pedido en su nombre misericordia, que sus errores se olviden. Le he suplicado a la iglesia que vea las necesidades de los pobres. Y no solo la iglesia está censurándome, soy castigado por las autoridades civiles. La Corte Real desconfía de mí y dicen que no me interesa. Programa número 1, John Wycliffe, una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. La gente que vamos a ver y los eventos que vamos a conocer tuvieron lugar hace cientos de años, pero son fundamentales, una base importante para el mundo que tenemos hoy en día. La influencia de estos eventos están claramente en nuestros días hoy. Vamos a empezar con Juan Wycliffe, conocido como la estrella de la mañana de la Reforma. Todos pensarían que la Reforma empezó con Martín Lutero en Alemania, pero no es así. Aquí en Oxford, Inglaterra, 130 años antes que Lutero, Juan Wycliffe explotó la bomba de los cataclismos que pronto se vendrían a llevar a cabo en esa época. Wycliffe era un profesor aquí en Oxford, Inglaterra. Él es reconocido como el más grande filósofo del siglo XIV. Sus enseñanzas y el redescubrir la Biblia para la gente común y corriente desató un movimiento que sencillamente no se podría parar. Wycliffe vivió en uno de esos momentos de la historia en donde literalmente podrías oler los cambios que ya se avecinaban. Si tú piensas que ahora tenemos problemas, y ciertamente los tenemos, pues piensa lo que debió haber sido en el tiempo de John Wycliffe. La plaga, la muerte negra, estaba por toda Europa. Esta terrible plaga acabó con casi la tercera parte de la población total. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia drenó la vitalidad de generación tras generación. Grandes tensiones económicas trajeron intranquilidad y revolución. Control de precios y de costos trajo que los campesinos literalmente se estuvieran muriendo de hambre. La Iglesia Católica había traído estabilidad y fuerza a través de esta edad medieval, había traído civilización a las tribus bárbaras de Europa, pero ahora aún la Iglesia estaba en desorden y en total crisis. En la cúspide de la carrera de Wycliffe, 1378, habría un gran sismo que vino a la Iglesia. 2 papas y aún 3 estaban peleándose por la supremacía del papado, y en medio de toda esta época caótica, Wycliffe regresó a los fundamentos de la Biblia, y de sus estudios, él concluyó que la Iglesia había corrompido las enseñanzas con superstición y que la Iglesia estaba mucho más interesada en la riqueza y el poder que en las enseñanzas de Jesús. Aquí ponemos un ejemplo de las prácticas que estaban llevando a cabo y que eran tan comunes en ese tiempo. Dios lo salve, doctor Wycliffe. Caballeros. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Está por terminar sus tareas? Así es, señor. Este es un salteador de caminos. Ha robado a los viajeros de estos parajes desde hace meses. Pero le espera la cuerda de la horca. ¿Estos jóvenes son sus estudiantes, doctor? Sí, sheriff. Véanlo bien en la desgracia, jóvenes. Y recuerden el destino de los hombres que caen de la gracia de Dios. Por favor, ahorres esos insultos, sheriff. No he caído de la gracia de Dios. Mis pecados están tan perdonados como el de cualquier hombre en Inglaterra. ¡Silencio, perro! ¿Este buen doctor ha de escuchar tu blasfemia? Por favor, sheriff. Por favor, déjelo hablar. Estoy interesado en lo que tiene que decir. Dios lo bendiga. He sido soldado del rey y no merezco este maltrato. ¿Por qué razón tomó la deshonrosa vida de asaltante? Pues lo sabe tan bien como yo, padre. Conoce la ley. Hace casi 25 años que redujeron la edad de los trabajadores. Dijeron que no podía aumentar, pero el costo de la comida sube todo el tiempo.
Un hombre no puede ganarse una vida decente y buena. Hijo mío, sé que tienes una buena causa para estar molesto, pero nada excusa el quebranto de las leyes de Dios. ¿Y qué quisiste decir con que aseguraste el perdón de tus pecados? Ah, pues fui con mi párroco y compré una indulgencia, pagué buena plata por eso. Mi párroco me prometió que tendré la gracia completa de la Santa Iglesia para mi perdón. Podré ser ladrón, padre, pero soy un buen cristiano. Dime esto, buen cristiano. ¿Jesús vendía indulgencias como las tuyas? Bueno, mi indulgencia es buena. Hombre, el perdón de Dios no se ha de comprar con unas monedas. Sí, pero me costó muy cara. Mi párroco prometió que la indulgencia era buena. ¿Qué es lo que dice? ¿Que no vale? Créeme, hijo mío. El perdón y la gracia de Dios te darán garantías. Ninguna indulgencia lo hará. Le pediré al sheriff que envíe por mi vicario a la iglesia de Lutherworth y escuchará tu confesión. Te ayudará a encontrar el verdadero arrepentimiento. No es demasiado tarde. El arrepentido ladrón que murió junto a Cristo sobre la cruz tuvo la mejor garantía de todas. Hoy, le dijo Cristo, estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no necesitó indulgencias. Solo necesitó aceptar a Cristo. Ah, sí. Casi comienzo a creerle, padre. No solo la fe de los campesinos estaba ahora totalmente distorsionada, sino también el clero estaba mucho más corrupto. Líderes en la iglesia avanzaban en sus posiciones, no por devoción, sino a través de influencia política. Algunos inclusive compraban las posiciones. Wycliffe estaba harto de la corrupción que existía en la iglesia. Él cuestionaba la autoridad papal en cuestiones políticas y puso las enseñanzas de la Biblia por encima del Papa. Él enseñó que si la iglesia no se limpiaba internamente, entonces el Estado debería corregir lo que estaba mal, y por estas ideas de Wycliffe él fue condenado por Roma y traído a sus superiores en Inglaterra. Doctor Wycliffe, ya escuchó los cargos en contra suya, ha escuchado a sus acusadores. ¿Le satisfizo que su enseñanza haya sido precisamente presentada a esta corte? Solo digo que no son ortodoxas. Le haremos cuestionar por el obispo Courtenay, que ha estudiado a fondo los méritos de su tesis. Obispo Courtenay. Gracias, mi señor arzobispo. Doctor Wycliffe, nos regocijamos de que haya condescendido a nuestro llamado. Y yo me regocijo de que usted haya estudiado a fondo mi tesis, obispo Courtenay. Usted profesa, doctor, que la autoridad del gobierno humano puede ser más elevada que la de la Iglesia de Dios. Enseño que todo el dominio proviene igualmente de Dios y solo puede ser ejercitado correctamente en obediencia a Dios. Si la Iglesia corrupta o de mala manera usa sus poderes, entonces las autoridades civiles tendrán el derecho y la obligación de corregir ese abuso. ¿Quién será juez de esto? ¿Esa misma autoridad civil? De hecho, doctor Wycliffe, ¿no es esta famosa teoría del dominio una mera justificación para que la corona usurpe la propiedad y la prerrogativa de la Iglesia? No, señor, no es así, pero en cuanto a la propiedad, al ver que se refiere a ello, no hay bases en el mundo de Dios para que la Iglesia posea extremo poder material. ¿Podría ser que el doctor Wycliffe esté celoso de que no ha recibido la paga que sus grandes talentos merecen? 1/3 de la tierra de Inglaterra es posesión de la Iglesia, mi señor obispo. Tanta propiedad no es el modelo de la Iglesia. Cristo y sus apóstoles vivieron en la pobreza. ¿No haríamos bien a limitar su ejemplo? ¿Y cómo sugiere que deberíamos disponer de los bienes de la Iglesia? ¿Presentándolos tal vez a la nobleza inglesa? Estoy seguro que el duque de Lancaster y su parentela podrían ponerlas en buen uso. No, mi señor obispo, pero tengo una sugerencia.
En lugar de pagar grandes estipendios al gran número de eclesiásticos extranjeros, a quienes el Papa ha designado que se abstengan de tener beneficios ingleses, la Iglesia debería utilizar mejor su riqueza para alimentar a los pobres hambrientos, la gente común de este reino. Empecemos aquí. Su propia boca lo condena, Wycliffe. Primero busca minar la autoridad de la Iglesia, la de los obispos y hasta la del Papa. Y ahora nos instruye en la mejor manera de instrumentar nuestra caída. Deja poco espacio para dudar lo que el veredicto de esta corte debe ser. Una última pregunta, Dr. Wycliffe. ¿Qué autoridad espiritual reemplazaría a la que usted tan efectivamente ha demolido? ¿Su propio cerebro enfermo? No, obispo Courtenay, la autoridad verdadera, la palabra de Dios, las santas escrituras. En esa ocasión particular, Wycliffe fue protegido por la intervención de la reina, pero Wycliffe continuó pensando, escribiendo y orando. Su posición tomó un punto de vista más radical. Empezó a cuestionarse la doctrina de la transubstanciación, que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y sangre de Cristo, según la doctrina de la Iglesia Católica, que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Esos desafíos doctrinales le empezaron a costar a Wycliffe la protección que había tenido hasta ese entonces, particularmente de su muy querido amigo, el duque de Lancaster, el explosivo Juan de Bohun. ¡No puede entrar! Esta vez ha ido muy lejos, John Wycliffe. Esta vez ha ido muy lejos. Noble duque. Vi lo que usted escribió sobre la Eucaristía. Se atrevió a atacar la doctrina de la transubstanciación, la doctrina central de la Iglesia. Sí, mi señor, lo hice. ¿Es todo lo que tiene que decir, miserable pedante? Está ahí con su estúpida inocencia y simplemente dice sí, mi señor. Hombre, un ataque a la transubstanciación es un ataque a la misa. Un ataque a la misa es un ataque al fundamento de la Santa Iglesia. ¡Retráctese al instante! Mi señor, las santas escrituras nos dicen que Jesús Cristo es el fundamento de la Iglesia. No objete, doctor. Está atacando el sacrificio de Jesús. Creo que no, mi señor. La transubstanciación es una doctrina moderna, desconocida para los padres de la Iglesia. El Papa Inocencio III y el Cuarto Concilio Laterno la proclamaron hace menos de 200 años. A mí no me interesa cuándo fue proclamada. Se cree en ella, la cree toda la cristiandad. Mi noble duque, el hecho de que algo sea creído por las multitudes no lo hace necesariamente cierto. ¡Wycliffe! El mundo de Wycliffe continuó desmoronándose. Él perdió todo el apoyo político y la jerarquía católica lo empezó a ver como un veneno mortal. Luego los campesinos trajeron una revuelta violenta y fue sofocada, pero como Wycliffe era conocido como simpatizante de sus aflicciones, sus enemigos trataron de culparlo a él de toda esta revuelta. En esta revuelta, el arzobispo de Canterbury fue muerto por los campesinos. El viejo oponente de Wycliffe, el arzobispo Courtney, fue el nuevo arzobispo y no perdió tiempo en irse contra Wycliffe. Su plan era destruirlo ahí mismo en Oxford, la base en donde Wycliffe estudiaba e investigaba. Al canciller Reed de Oxford, sin demora. Ahora, John Wycliffe, veamos quién es el maestro. Tenía que ser así, John. Desde mi asignación he peleado por la libertad de que enseñes en este lugar. Tu doctrina es condenada por la corte papal, ya es prohibida por la corte de Lambeth, pero no podía ser. Ambos sabemos eso.
Courtenay ha nombrado un consejo de 12 para controlar la universidad. Mi autoridad tiene licencia de ese consejo. Ya dieron sus primeras órdenes. Ve por ti mismo. ¿Seré privado de todos los privilegios académicos? No deseo aceptar. Dios lo sabe. No tienes elección, canciller. Mientras que la universidad sea un brazo de la Iglesia, no tienes elección. Si te resistes... Si me resisto, el Papa Urbano pondrá un interdicto en la universidad. La universidad perderá todos sus privilegios ganados. No perderé los míos. Precisamente. Aunque siento que ese será el fin del problema. Otras cabezas caerán. Estoy seguro. Probablemente la mía. No consideran que este lugar es el centro más grande de estudios del mundo cristiano. Solo quieren la conformidad y la obediencia apropiada. Se me prohibirá enseñar. También se me ha de negar acceso a las bibliotecas para mis estudios. Es sin duda lo que el Consejo tiene en mente. John, su intención es simplemente quitarte todo lo que te importa. ¿Cómo continuaré mi trabajo? No lo sé, mi viejo amigo. No lo sé. Como muchas veces pasa, una gran pérdida trae también una gran oportunidad. El poder poner una vida en la balanza y empezar en otra dirección. Sí entiendo. Te doy las gracias, Señor. Sí, oh sí. Ahora entiendo. Luther Ward. Oh, Señor, así será. Hágase tu voluntad. Toda mi carrera lentamente me ha llevado a ver que nuestra última autoridad no ha de encontrarse en las tradiciones o en los consejos, ni en la Iglesia, ni en el Papa. Nuestra autoridad es tan solo la palabra de Dios. Durante siglos, esa autoridad ha sido olvidada, usurpada, y ahora nuestra nación, todo el pueblo, nuestra civilización tiene hambre por la falta de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden vivir los hombres bajo la autoridad de Dios si no conocen la palabra de Dios? El clérigo, la mayoría ni siquiera sabe latín, menos conocen la palabra de Dios. Mi tarea ahora, si deseas, Nicholas, John, si ustedes me lo permiten, es usar este exilio para traducir las Santas Escrituras, todas ellas al inglés, nuestra lengua inglesa nativa, para que puedan escucharse y entenderse por todo nuestro pueblo. Y así Wycliffe y su grupo pequeño de asociados se fueron a la pequeña ciudad de Luttenworth. Wycliffe fue pastor de esta iglesia y partes de su estructura datan de los tiempos de Wycliffe. Aquí él y su grupo agarraron la monumental tarea de traducir la Biblia por primera vez al inglés. Ellos la tradujeron de la Vulgata de Jerónimo, la traducción autorizada de la Biblia del latín que venía del año 400, 1000 años antes. Mes tras mes, ellos con mucho fervor trabajaron cada palabra, cada frase, cada detalle meticulosamente investigado y rechecado. Y luego vino el importante momento de hacer copias para que pudiera circular entre toda la gente. Cada copia tuvo que ser hecha a mano. Cada copia adicional le tomaba a un experto cerca de 1 año en hacerla. Pero ellos persistieron y después mandaron decir que estaba terminado.
pero no tomó mucho tiempo para que sus enemigos rápidamente reaccionaran. Ha sido condenado por una herejía. Se le prohibió presentar sus perniciosas doctrinas en el púlpito o escuela. Oxford ha sido limpiado de su influencia para que ya no sea un centro de herejía. Y sin embargo, este estudiado doctor aún es una espina en la carne de la Madre Iglesia. Por ahora, ¿qué sabemos? Que él y sus acólitos se han comprometido desde el momento que se fue a Lutherworth a traducir las Santas Escrituras a la común lengua inglesa. La ley de Dios, que ha llegado a nosotros en el lenguaje divino, debe ser corrompida, desposeída de majestuosidad, tan desprovista de significado, como la lengua vulgar del hombre común ha de contener su sabiduría. En verdad, nos atreveremos a dar la palabra de Dios en lengua común a la gente común. ¿Entendemos verdaderamente lo que hacemos? No habrá quien abuse, maluse y malinterprete las Escrituras. Mis hermanos, claro que algunos sí. Pero guardar las Escrituras como propiedad de la jerarquía del clero ¿prevendrá su mal uso? Claro que no. Ha aumentado su abuso. Le daremos la palabra de Dios a los hijos de Dios y su Espíritu los ha de guiar. Tomará tiempo crecer y entender. Pero tengo miedo del juicio que nos espera si no nos atrevemos a dar su palabra. Se ha reportado, Su Gracia, que la intención de Wycliffe es mandar otra banda de desaliñados predicadores al campo, esta vez armados con las copias de la nueva traducción. Deben ser detenidos de inmediato. Debe ser ordenado que bajo el sello del rey Richard y con la certificación de un obispo, que en adelante todos los padres itinerantes serán arrestados y apresados. Además, es el mandato de este sínodo que una condenación de John Wycliffe sea expedida a toda velocidad. Él, al fin, ha de ser entregado a nuestras manos para el enjuiciamiento y condenación que se merece. Pero Wycliffe nunca fue entregado en sus manos. 3 años después de haber llegado a Lutherworth, él sufrió un ataque al corazón mientras ministraba misa en esta iglesia. Él murió el 31 de diciembre de 1384 y su cuerpo salió por esta puerta. Wycliffe dejó un movimiento en Inglaterra que se llamó los predicadores pobres. Ellos fueron vigorosamente perseguidos, atacados, forzados a trabajar ocultamente. Pero los escritos de Wycliffe fueron llevados a Bohemia, en Europa Central, y ahí continuó el movimiento por medio de un sacerdote bohemio, Juan Hus, que vamos a hablar de él en el siguiente programa. Pero todavía hay un capítulo bastante sorprendente en la vida de Wycliffe, y para eso vamos a Constanza, en el sur de Alemania. Esta es la Catedral de Constanza. Aquí los líderes y más prominentes personajes religiosos de toda Europa se reunieron para el más grande evento del cristianismo del siglo XV. Ellos habían venido para discutir sobre los problemas de la Iglesia, principalmente el problema de los varios papas peleando por la silla papal, y tener que vivir con las enseñanzas de Wycliffe porque en 1415, 31 años después de la muerte de Wycliffe, condenaron a Juan Hus y además decidieron que los huesos de Wycliffe fueran desenterrados y se quemaran. Pensaron que esto tal vez podría quitar su influencia y borrar su memoria, pero no pasó así. Acerca de Wycliffe, la crónica Fuller escribe las siguientes palabras. Quemaron todos sus huesos y los enviaron a Swift, un riachuelo cercano al lugar. Así, este riachuelo envió sus cenizas a Avon, de Avon a Severn,
de Severn a los mares estrechos, y los mares estrechos al ancho mar. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora se ha dispersado por todo el mundo. Esta versión acortada está basada en la película Juan Wycliffe, la estrella de la mañana, por permiso de Gateway Films, una serie del Instituto de Historia Cristiana. Un vistazo a la Reforma, por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. Puedo comprender su interés, pero no deben preocuparse. El emperador me ha prometido salvoconducto. Juan Hus tiene que retractarse. Haciendo todo lo posible. Usted está consiguiendo apoyo por toda Europa. ¿Y qué dice el emperador? No veo ayuda procedente de Palacio. Programa número 2, Juan Hus. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. ¿Tú has escuchado la expresión "este ganso ya se cocinó"? Vino del sur de Alemania y tenía que ver con este hombre llamado Juan Hus. Él nació en Husnec, en Checoslovaquia. Esto quiere decir pueblo de ganso, en 1372, cuando John Wycliffe estaba muriendo. Juan Hus nació de una familia campesina, un estudiante brillante, y a muy temprana edad él obtuvo la posición muy prestigiada de ser el rector de la Universidad de Praga y el predicador de la capilla de Belén. Juan Hus estudió y tradujo los trabajos de Juan Wycliffe, que ya vimos en el programa anterior, y siguió muchas de las doctrinas y enseñanzas de Wycliffe y las predicó en la capilla de Belén, a grandes multitudes de oídos muy fervientes y deseosos de escuchar. Esta mañana compartiré con ustedes algunos de mis textos favoritos de las Escrituras. Yo, como muchos de ustedes, había creído que era necesario comprar la misericordia de Dios, ganar la misericordia de Dios y obrar por la misericordia de Dios. Pero ahora sé que la salvación no es por medio de obras, a pesar de lo buenas o honestas o celosas que sean. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en los capítulos Romanos 4 y 5. Las predicaciones de Juan Hus rápidamente se extendieron y fueron hasta la más alta jerarquía de Roma. Su mensaje solo lo iba a meter en problemas, particularmente cuando la venta de indulgencias era una fuente importante de entrada de dinero para la iglesia. El arzobispo le pidió que ya no predicara en la capilla, pero esto no lo paró. Después él fue excomulgado y eso tampoco lo paró. Después fue llamado a Roma y él no quiso ir, pero la iglesia sabía cómo parar a este predicador que causaba tantos problemas. Y en 1412 la iglesia tomó una acción extrema. Praga está bajo interdicto. ¿Interdicto? ¿Qué es eso? Cerrarán todas las iglesias, se suspenderán todos los servicios religiosos. ¿Por qué? Porque Hus está desafiando a la iglesia. Y a menos que se rinda, toda persona en Praga sufrirá las consecuencias. Nosotros no podemos admitir una cosa así. Vamos a hablar con el maestro. No puede ser, es imposible. Son nuestras No iglesias, tengan miedo, Juan. No tengan miedo. Por favor, escúchenme. Son nuestras iglesias, maestro Juan. Ayúdenos, por favor. Amigos míos, créanme. Nada puede separarles del amor de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Usted debe rendirse ahora, maestro Juan. Praga estaría en interdicto, que la ciudad ya no podría tener los sacramentos de la iglesia, el bautismo, la comunión, la extremaunción, no ceremonia de matrimonio. Así que Hus tuvo que decidir al retirarse. En esos días la iglesia era tan importante para la sociedad. El ser cortado de los sacramentos de la iglesia para ellos era como el ser cortados de Dios mismo, del perdón y de la esperanza de ir al cielo. Y el mensaje de la iglesia era muy claro. Mientras Hus estuviera en Praga, las iglesias estarían en interdicto. Así que por la gente misma, Hus tuvo que retirarse.
Es importante recordar que en este momento la Iglesia estaba pasando por una crisis extrema, grave, que es conocida como el Gran Cisma Occidental, que duró de 1378 a 1417, en donde hubo 2 papas y en un periodo hasta 3 papas a un mismo tiempo, cada uno de ellos diciendo que él era el verdadero papa. Este era un problema que tenía que ser resuelto. Así que por comando del emperador, un concilio de la Iglesia fue reunido allí en la ciudad de Constanza en 1415. Y el emperador insistió en que se resolviera también los temas de Juan Hus. Así que Hus fue llamado a Constanza con un salvoconducto del emperador mismo. Y llegó en noviembre 3, 1415. Y se quedó precisamente en esta casa. Pero en noviembre 28, con uno de los trucos más sucios de la Iglesia, Hus fue hecho prisionero por el obispo de Constanza y llevado a una celda fría y húmeda en el sótano de un monasterio. Su prisión exactamente al lado del drenaje de las aguas negras. Mas a pesar de esto, Hus iba a tomar la oportunidad para poder explicar lo que él estaba diciendo y defendiendo, esperando que él tuviera un juicio justo. Pero las autoridades de la Iglesia, por otro lado, que una vez que este predicador, decían ellos, tuviera frente a la jerarquía de la Iglesia, pronto cambiaría sus caminos. Es un gusto verle, Maestro Juan. El Señor en su infinita sabiduría encuentra medios para traer a las ovejas descarriadas al redil. Estoy contento de que usted se haya dado cuenta de la tristeza y desesperación que ha traído a los que ya no tienen dónde orar y venerar a Dios. Nuestro Señor y Salvador acepta y protege a toda persona que le ofrezca sus oraciones. Es cierto, pero Él espera ser venerado en un lugar digno de su gloria. Cualquier hombre que tiene fe puede regocijarse en la esperanza de compartir su gloria por doquier. Maestro Hus, usted es un sacerdote brillante y popular. También está muy ansioso por distinguirse. Puede que usted crea que un sacerdote debe efectuar milagros para traer a la atención de la gente la gloria de nuestro Señor. No, Su Eminencia. Solo deseo caminar en esta tierra entre la gente y ayudarles a comprender mejor el mensaje de Dios. ¿En el idioma común? Es el idioma que mejor comprenden. Hus, no se debe tentar la paciencia del Señor más allá de su perdón. Veo que todavía usted mantiene sus credos arbitrarios. Todo lo que yo creo se ha derivado de las Santas Escrituras. Su interpretación de las Escrituras parece haberle llevado por un camino peligroso. Sus enseñanzas debilitan a la Iglesia. La gente busca en nosotros la protección del mal que está oculto en su derredor. Somos su única esperanza y salvación. Por eso tenemos que interpretar el Evangelio de Jesucristo con una mano firme. Debemos mostrar a los enemigos de Dios que ellos serán destruidos si estorban su poder omnipotente. Él dijo, porque he aquí todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará. El Señor no quiere que olvidemos esto. Su palabra nunca será olvidada, ni desobedecida. Pero también recuerdo lo que dijo Pablo a los Corintios. Y si pudiese profetizar, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Solicito audiencia ante el concilio. ¿Una audiencia ante el concilio? Sí, para esclarecer mis puntos de vista ante todos los sabios de la fe. No voy a subyugar a los santos padres a sus arrogantes sermones. Solo deseo la oportunidad de probar que no estoy equivocado. ¿Equivocado? Ha desafiado a la Iglesia, ha tergiversado la palabra de Dios para sus propios fines. He servido a Dios como dicen las infalibles Escrituras. ¡Basta! Le sugiero que cese antes de que blasfeme. Ore para que Dios le dé la gracia de darse cuenta de sus errores abismales y conducta insolente. Y espere que la divina gracia le ayude a redimirse. Hus fue confinado por muchos meses y su caso totalmente ignorado. El emperador quería que Hus tuviera un juicio justo. Después de todo, Hus había venido a Constanza bajo un salvoconducto que el emperador mismo le había dado.
¿Pero los herejes realmente merecen tener protección? ¿La herejía tiene derechos? ¿Puede el emperador aún proteger a uno de sus súbditos cuando éste era una amenaza para la iglesia misma, para la iglesia y para su fe? No puedo creer eso. Nunca le he oído predicar un solo error. Es un hombre de Dios con una mente abierta y verdaderamente dedicado a la fe. Yo creo que es engañoso y obstinado. Apenas digno de su apoyo y desde luego no de su confianza. A decir verdad, el concilio está confundido por su actitud. Lo único que pidió fue una oportunidad de explicar su punto de vista al concilio. Usted tiene que admitir que es una petición razonable. Y no he visto ningún mal en prometerle el salvoconducto. Cierto, pero hasta ahora ha sido insolente e irrespetuoso. Y con su ayuda él está convencido de que es invencible. Está burlándose de la audiencia. Mis intenciones eran la justicia y la imparcialidad. Sus intenciones eran meritorias, pero al parecer se abusa de ellas. Su empeño lo emplea para desafiar a la Iglesia. Y en cuanto a su confianza en él, la usa como arma contra la sabiduría del concilio. No, mi estimado cardenal. Usted lo presenta como si estuviera desafiando una catedral entera llena de gigantes como Goliat. ¿No estamos sobreestimando la situación? Espero que no. Se necesita mucha gente buena para edificar la iglesia del Señor, pero solo un herético para destruirla. Usted dice que es herético. Pero hace mucho tiempo que yo conozco a Hus. El único crimen del que podría culpársele es el de buscar la verdad. A veces implacablemente. Es indudable que cada hombre debe vivir de acuerdo a su propia conciencia. Usted no puede acusarlo de eso. Su Majestad, el concilio lo forman hombres muy sabios. Proceden de Italia, España, Hungría, de toda Europa. Y están aquí reunidos con un interés preeminente y una sola meta, el desarraigar la herejía, y piensan lograrlo. Esperan regresar a sus pueblos y asegurarles que han servido los propósitos de Dios. El apoyo real a un acusado de herejía puede tener consecuencias peligrosas por toda Europa. Nadie debe poder destruir la armonía que existe entre la Iglesia y el Estado. Insisto en afirmar que Hus no es herético. Su Majestad, eso es algo que el concilio determinará. Pero todavía es uno de mis súbditos. Fue asignado a mi palacio a petición mía. Hus no es un hombre cualquiera. Y la protección del emperador para un súbdito leal... Si Su Majestad protege a Hus y es culpable de ser un anticristo, ¿se da cuenta que habrá apoyado al demonio? ¿Está preparado para las consecuencias? Los emperadores no son juzgados por el sínodo, mi estimado cardenal. Creo que seguramente puedo asumir que el calendario del concilio no incluirá el quemar a un emperador. Correcto, Su Majestad. Pero podría incluir el excomulgarle. Hus nunca tuvo la oportunidad de defenderse de los temas que él traía. El concilio que había sido reunido para tratar de resolver el problema desastroso de la división papal tenía muy poca paciencia con un pobre predicador de Praga que estaba levantando preguntas insolentes, preguntas como ¿quién es la verdadera autoridad absoluta de la Iglesia? El Sagrado Concilio se encuentra reunido hoy para considerar las acusaciones contra Juan Hus, sacerdote, acusado de ser discípulo del célebre herético Wycliffe y de haber predicado muchos errores y herejías. Mentiras. Usted está leyendo mentiras. Tenemos prueba de testigos que pueden testificar los hechos ya leídos. Nómbrelos entonces. Eso no es necesario. Sus testigos están mintiendo. ¡Silencio! Si este es mi juicio, ¿por qué no me permiten hablar?
Dentro de poco tendrá oportunidad de responder a todas las acusaciones. No puedo contestarlas al mismo tiempo. Es necesario contestarlas por separado. ¡Cállese! No disputará el debido proceso de este concilio. Hemos escuchado bastante. Por favor, déjeme hablar para que los aquí reunidos sepan que nunca he incurrido en tales errores. Que soy inocente. Le ordeno que guarde silencio. ¡Le he dicho que se calle! ¡Silencio! Sí, claro. No tiene ningún derecho. Oh, Señor Dios, dame la fuerza y las palabras que glorificarán por siempre tu nombre. Y lo que es más, acusamos a Maestro Juan Jos de haber apelado directamente a Dios, que es un grave error. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Yo encomiendo mi caso directamente a Él, porque Él no será corrompido por sobornos ni engañado por falso testimonio. ¡Oh! ¡Hereje! Si yo fuera un hereje, ¿por qué me arriesgaría al venir aquí? Comparezco ante el concilio por voluntad propia y bajo la protección pública del emperador aquí presente. Este sacrosanto sínodo, solemne y cuidadosamente, ha examinado toda la evidencia presentada que confirma que cierto Juan Jos, aquí presente en este sagrado concilio, un discípulo no de Cristo, sino del renombrado herético Wycliffe, ha persistido en enseñar y predicar estos errores y Por favor, herejías. nunca he sido obstinado en esto. Al contrario, siempre he deseado aceptar instrucción más pertinente con respecto a las sagradas escrituras. Es la verdad lo que yo busco. ¡Silencio! Con mucho gusto consentiría en... ¡De silencio! Por consiguiente, yo declaro que todo cristiano fiel ha de desdeñarse de toda su enseñanza. Lo que es más, para asegurar que se elimine de la Iglesia su enseñanza herética, este sagrado sínodo ahora inicia una búsqueda diligente por sus libros, incluyendo sus traducciones de las Escrituras al lenguaje común para que sean quemadas en público. Haas no era culpable de muchas de las acusaciones que tenían contra él. Por ejemplo, él nunca rechazó la doctrina de la transubstanciación, el pan y el vino convertido en el cuerpo y sangre de Cristo, pero sí dijo que Cristo, y no el Papa, era la verdadera cabeza de la Iglesia y que la Biblia era la autoridad final en todos los temas de la doctrina. Estos puntos de vista no cayeron muy bien a una iglesia que estaba tratando de mantener la unidad dentro de la iglesia. Así que en la cátedra de Constanza, Juan Jos fue traído y su sentencia fue emitida. Este sagrado sínodo, viendo que la iglesia no puede hacer nada más con Juan Jos, lo abandona al juicio secular y decreta que se le entregue a las cortes seculares para que lo quemen en la estaca como hereje. Que tu infinita misericordia, oh Dios, perdone esta injusticia de mis enemigos. Pido, oh Dios, que tu misericordia prevalezca. Oh, condenado Judas, encomendamos tu alma al demonio.
Que perezca tu memoria de la faz de la tierra. Condenado sea el suelo que tú has pisado. Juan Jos, encomendamos tu alma al infierno. Y yo encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor Jesús, pues me has redimido. Mientras Hus estuvo en la prisión todos estos meses allá en Constanza, estuvo en contacto con sus amigos en sus últimas cartas y los motivaba a su congregación que se iban a quedar sin pastor. Él compartía sus oraciones con ellos mientras esperaba el fin. Él oraba: oh, amado Jesús, acércate a mí, oh Dios, porque si tú no lo haces, no puedo estar cerca de ti. Dame un espíritu valiente para que esté listo. Si la carne es débil, que tu gracia venga primero, porque separado de ti nada puedo hacer. Dame un espíritu que esté listo, un corazón que no tenga miedo, una fe inquebrantable, una esperanza firme y un amor perfecto, para que pueda entregar mi vida con paciencia y con gozo. Amén. Es importante enfatizar que la iglesia no necesariamente quería quemar a Hus. Ellos siempre trataban de persuadir a los acusados a que ellos se retractaran. En sus últimas largas horas, ¿Hus realmente consideró el poder retractarse? ¿O el querer retractarse? ¿Pensó tal vez que tendría todo sentido? ¿Valía la pena? ¿Llegaría a pensar quizá que mantenerse vivo sería mejor en lugar de muerto? Obvio que nunca sabremos las respuestas a estas preguntas, pero sí sabemos que su fe fue inquebrantable, fue firme y su comportamiento valiente al rechazar la última oportunidad que se le concedió para retractarse. Juan Jos, esta es tu última oportunidad de retractarte y de reconocer todos tus errores. Ante Dios como testigo, declaro que todo lo escrito y predicado por mí ha sido para rescatar almas del pecado. No puedo retroceder. Mi Señor pasó por la senda del deber y la verdad, aunque le condujo al Calvario. ¿Cómo yo, uno de sus humildes imitadores, podría retroceder ahora? Testificar la verdad de Dios es más importante que la vida. Con gusto, confirmaré con mi sangre todas las escrituras y sermones de las verdades que he creído. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Juan Hus fue martirizado y murió julio 6, 1415. Él murió cantando. Este es el lugar donde Juan Hus fue quemado. Este monumento trae a la memoria ese importante evento. Vemos ahora cómo ese dicho se hizo popular, que el ganso fue cocido. No hace mucho, cuando el Papa Juan Pablo II visitó el pueblo donde había nacido Hus, aquí en Checoslovaquia, el presidente de Checoslovaquia le preguntó al Papa qué iba a hacer acerca de Hus. El Papa escuchó y ha formado un concilio para ver e investigar las cosas de Hus. Tal vez, como en el caso de Galileo, la Iglesia reconsidere su caso con respecto a Juan Hus. Pero si lo hace o no, podemos nosotros estar seguros en decir que el nombre de Juan Hus, el significado de su vida y la manera como él murió nunca serán olvidadas. Esta versión acortada fue basada en la película John Hus, con permiso de Gateway Films. Una serie del Instituto de Historia Cristiana. Un vistazo a la Reforma, por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. Yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. Programa 3, Martín Lutero. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. A principios de los años 1500, los territorios de Europa Central eran lo que se llamaba el Santo Imperio Romano. Sus habitantes deberían ser obedientes tanto a su emperador como al Papa. Los gobernantes estaban ahí para defender tanto al emperador como a la Santa Iglesia Católica. La creencia aceptada por todos era de que Dios había puesto ahí a estas dos fuentes de poder sobre la civilización cristiana. Ellos reconocían al emperador como el gobernante de las cosas terrenales aquí en la tierra, y la Iglesia como la fuente para ver las cosas espirituales y la vida después de ésta. Pero la Iglesia enfatizaba más el juicio de Dios que su misericordia. Aún Jesús mismo era presentado como un vengador incansable, y los hombres y mujeres se veían totalmente sumergidos en pecado, que vivían perpetuamente en temor de un Dios de ira, siendo pintado constantemente y vívidamente con los fuegos y el tormento del infierno. Era una época de su profunda superstición y temor. El cristianismo estaba mezclado con elementos de paganismo y era un mundo que se creía estar lleno de demonios y de espíritus malos. Para protección y liberación de una condenación eterna, la Iglesia demandaba una absoluta, incuestionable obediencia de la gente. En un día de verano, 1505, un poco más de una década después de que Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo, un joven estudiante de leyes estaba en el mercado de Erfurt, Alemania. El nombre de ese estudiante era Martín Lutero. Martín iba camino a este monasterio agustino en Erfurt, Alemania. Poco esperaría de que este monasterio iría al centro de la historia de la humanidad. Lutero sería un punto de alumbramiento de fuerzas que se habían estado reuniendo durante más de 100 años, y él causó tanto escándalo a través de toda Europa que siempre el cristianismo nunca más sería igual. Sería uno de los puntos más dramáticos de la historia del hombre. Pero Lutero no tenía ninguna intención de cambiar al mundo. Lo único que él quería era poder salvar su muy angustiada alma. Él quería refugiarse tras estas puertas del monasterio para vivir la vida tranquila de un monje. ¿Estás preparado, hijo mío, para abrazar la orden de los agustinos, morir para ti,
para el mundo y la carne, renunciar a familia y amigos, sufrir la pobreza, castigar el cuerpo, obedecer ciegamente a tus superiores. Con la ayuda de Dios lo estoy, teniendo en cuenta la flaqueza humana. Pax tecum. Et cum spiritu tuo. Fraile ahora de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, el hermano Martín había hecho voto de pobreza, castidad y obediencia. Apego a las costumbres del monasterio y los actos de penitencia para aplacar la ira del justiciero Dios no habían logrado apaciguar el alma atormentada de Martín Lutero. Padre, su perdón. Si solo fuera temor a Dios, podría esperar su misericordia. Pero nunca la alcanzaré. ¿Por qué no? Por mis pecados, Padre. Hermano Martín, acabas de decir misa. El sacrificio por tus pecados ya has confesado. ¿O me equivoco? Hay otra cosa más. Mucho más. Entonces, confiésate. Bendígame, Padre, porque he pecado. Y mi pecado es imperdonable. Solo Dios puede juzgarte, hijo mío, tú no. Ya me ha juzgado. Él es Dios. Él es santo. Yo soy hombre y soy malo. Y por eso me condena a mí. Quiero imaginármelo como Dios bondadoso y solo lo veo como colérico juez. No importa cómo lo busque, como sea, me condena. ¿Cómo puedo amar a tal Dios? Pero lo amas. Tú debes amarlo. Padre, no puedo. Y es mi imperdonable pecado. No puedo. Padre. Lutero fue enviado por sus superiores a una visita a Roma. Ellos pensaban que ahí en el centro del cristianismo, Lutero podría encontrar algún alivio para su muy angustiada conciencia. Mientras estaba en Roma, Lutero encontró paz en las tradiciones devotas de su iglesia. Pero sus dudas no se fueron, sino que más bien se hicieron más profundas. Después, al regresar a Alemania, fue asignado a tomar responsabilidades en Wittenberg. Ahí él era el sacerdote parroquial, maestro y profesor de la nueva universidad en Wittenberg. Lutero continuó su búsqueda de la gracia de Dios en oración y en el estudio de las Escrituras. Mes tras mes, mientras él se clavaba en las páginas de las Escrituras, empezó a encontrar esa seguridad que su alma tan desesperadamente oraba por tener. Doctor, ¿qué es esta repentina duda? Pero no es repentina. Es certeza en aumento. Vicario, la poca certeza que tengo me la dio usted. Me confesó, me mandó a Roma para darme más fe. Me dio la Biblia para hallar a mi Dios. Me trajo aquí a Wittenberg a predicar su palabra. Y aquí en mi cuarto preparé mis conferencias sobre la epístola de San Pablo a los romanos. Y aquí creo haber encontrado la verdad. Y al encontrarla, las puertas del cielo se abrieron para mí. En Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justicia enim Dei. Y la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y bien. Buen vicario, ¿tiene esto que ver con reliquias? Por la fe vive el hombre y es justificado, no por lo que hace por él mismo, aunque sea la adoración de reliquias, el canto de misas, peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución, sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su Hijo.
Doctor Martín, si se deja al cristiano vivir solo por la fe, si se le quitan las buenas obras, esas gloriosas cosas que tú llamas puntales, ¿qué pondrás en su lugar? A Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Sola. El punto crítico para Lutero llegó. El fray dominicano Juan Tetzel empezó a promover las indulgencias en los lugares vecinos. Indulgencias que ofrecían perdón y mucho dinero para Roma. Atención, ciudadanos. Esta no es solo una indulgencia común. Con esto erigirán la Catedral de San Pedro en Roma. Y ustedes participarán en cada misa que se diga hasta el día del juicio final. Aquí está la bula del Papa. Plenaria, remisio, omnium, peccatorum. ¿Qué quiere decir? Perdón completo de todos los pecados, absolución de todos los castigos. La confesión no es necesaria, válido hasta para los familiares en el purgatorio. ¿Quién dejaría a su madre en las llamas si, con una moneda de plata, la puede ver libre? Porque cuando la moneda en mi cofre suena, saltando va el alma, purgatorio fuera. Vamos, buena gente, vamos, imítenlo. Lutero oyó lo que Tetzel estaba haciendo y fue a su púlpito para oponerse. Nuestro Señor Jesucristo, al venir a la tierra, al padecer y morir, ha pagado ya por nuestra salvación para siempre. ¿Cómo puede algún ser humano, monje, príncipe o papa, exigirnos algún otro pago? Mis hermanos, no se le compra a Dios misericordia. Amén. Esta es la iglesia de Lutero en Wittenberg, donde él enseñó y predicó. En la puerta principal está la inscripción con las 95 tesis de Lutero. Estos son los argumentos de lo que él consideró el escándalo de las indulgencias, esto es, venta del perdón de Dios para la salvación. El compañero de Lutero, Felipe Melanchthon, dijo que Lutero clavó sus tesis sobre la puerta y otros piensan que él las mandó por correo a las diferentes entidades eclesiásticas. Pero independientemente si fueron clavadas o enviadas por correo, sí sabemos esto. Él empezó toda una explosión. En unas semanas él era el hablar por toda Alemania. En unos meses por toda Europa corría el rumor de que este oscuro monje alemán estaba desafiando a la iglesia. Esto traería el histórico debate de Leipzig, donde Lutero se enfrentaría al más notable teólogo Juan Eck. Por reverencia al sumo pontífice y a la Iglesia romana, preferiría no tomar parte en esta discusión que solo puede llevarnos a la desunión entre los fieles. Pero por respeto a la verdad, repito, Cristo no fundó la iglesia sobre San Pedro, sino sobre él mismo. Pero mi estimado doctor, muchas autoridades no están de acuerdo. Capectus, Escoto, Pedro Lombardo, por ejemplo. Y también Cipriano y Nacianzo. Sí, doctor, es cierto.
Pero mi autoridad está en desacuerdo con ellos. ¿Y quién es esa autoridad? San Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero, doctor, sus ataques contra el Papa causarán la desunión de la Iglesia. Esa no es mi intención. El efecto es como si lo fuera. Es más, todos saben que sus doctrinas son aprobadas por quienes han dividido la Iglesia. ¿Quiénes son? Los partidarios de Hos. Están equivocados. Pero confieso que encuentro mucho que es aceptable para Cristo entre sus doctrinas. ¿Cómo qué? Como esto. Solo hay una Iglesia universal. O esto. No es necesario para salvarse el someterse a un papa romano. Pero, doctor, eso es el corazón de la herejía. Es exactamente lo que dijo José. No importa quién lo dijo, es la verdad. Martín Lutero, ¿usted cree que solo usted conoce la verdad? Le diré lo que yo creo. Tengo el derecho de creer con libertad y sin ser esclavo de ninguna autoridad, de confesar lo que me parece ser la verdad, sea aprobado o desaprobado, sea pronunciado por un católico o por un hereje. ¿Y niega la autoridad del Papa? En materia de fe, yo creo que ni concilio, ni Papa, ni ningún hombre tiene poder sobre mi conciencia. Y cuando están en desacuerdo con la Biblia, yo niego al Papa y al concilio y a todos. Un simple lego con la Biblia es más grande que el Papa más grande sin ella. ¡Herejía, doctor Lutero! ¡Herejía! ¡Herejía! Que lo sea, pero es la verdad. La reputación de Lutero se extendió rápidamente. Para algunos, él era el héroe que se había de oponer finalmente a Roma. Para otros, él era un peligro que tenía que ser removido. Los escritos de Lutero se hicieron famosos. El Papa ya no podía ignorar la amenaza que él estaba causando. El tiempo de callar ha pasado. Y ahora se debe hablar. La nobleza de esta tierra debe oponerse al Papa como a nuestro enemigo y destructor. Tenemos el nombre de imperio, pero el Papa tiene todo lo nuestro. Que nos devuelva nuestra libertad, honor, cuerpo y alma. Y eso es moderado comparado con esto. Líbranos de la tiranía de Roma. Cada hombre es su propio sacerdote ante Dios. Ahora vamos a escribir nosotros. Redacta la condena de este hombre. Ya veremos cómo su fe resiste a un decreto papal. Santo Padre, ya lo teníamos preparado. Exurge Domine. Levántate, oh Señor, y juzga tu causa. Una bestia salvaje ha invadido tu viña. Levántate, oh Pedro. Levántate, oh Pablo. Levantaos, santos. Levántate, Iglesia universal. No permitiremos a esa serpiente en los predios del Señor. Los libros de Martín Lutero que contienen sus errores habrán de ser quemados por los inquisidores. En cuanto a Martín Lutero mismo, Señor, ¿qué parte de amor paternal he omitido para apartarlo de sus errores? Ahora, oigan. Le damos 60 días para retractarse. Y si no se retracta, caerá sobre él nuestro anatema y excomunión. Y que se sepa por esto que cualquiera persona que ayudare al dicho Martín Lutero, esa persona también caerá bajo nuestra excomunión y anatema, y estará juntamente con él bajo la ira de nuestro Señor y de los apóstoles Pedro y Pablo. Está firmado por León X y sellado con el sello papal. 60 días. ¿Cuándo terminan? Mañana.
Wittenberg, la noche del 10 de diciembre de 1520. ¡Roma! Porque has destruido la verdad de Dios, que Dios te destruya en estas llamas. El fuego que Lutero empezó fue más que una crisis religiosa. La estabilidad política de todo el imperio estaba en juego. El emperador Carlos V mandó que se reunieran en la Dieta de Worms en la primavera de 1521. Lutero fue ordenado a asistir a ella. Doctor Lutero, ayer admitiste que habías escrito esto. Dinos ahora, ¿persistes en lo que has escrito aquí o estás preparado a retractarte de lo escrito y de las creencias que contiene? Perdonadme si no sé dirigirme bien a la corte. Yo no me crié en un palacio, sino en la soledad de un claustro. He de retractarme de estos escritos, pero son de distintas clases. En algunos discurro sobre la fe y las buenas obras. Si niego estos, estaría negando aceptadas verdades cristianas. En otros, ataco al papado y critico a los hombres que han enfermado al mundo cristiano y que contaminan los cuerpos y almas de otros. Si yo me retracto de ellos, seré como una capa que encubre el mal. Mi sereno emperador, ilustres príncipes, nobles señores, yo soy un hombre y no Dios. Pero tengo que defenderme como hizo Jesucristo cuando dijo, como digo yo ahora: si he hablado maldad, bien, acúsenme. Martín Lutero, aún no has contestado la pregunta. Contesta simplemente. ¿Te retractas? ¿Sí o no? Me piden una respuesta. Hela aquí. Solo que me convenzan por medio de la Biblia, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo. Por eso, yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. ¿Cómo se atreve ese monje a ir contra la iglesia y contra mí? Le debería haber detenido allí mismo y hacerle... Pero tenía mi salvoconducto. Le había dado mi palabra. Perdone, Su Majestad. Es que ni un emperador debe cumplir su palabra con un hereje. Le damos 21 días. Y después, sus libros desaparecerán de la memoria del hombre. Sus partidarios, quienes quiera que sean, serán condenados. Y este Lutero tendrá nuestra maldición. Nadie debe encubrirlo ni protegerlo. Lo declaro aquí mismo proscrito. Puede ser cazado, perseguido por cualquiera, en donde sea. Y ser ejecutado si quiere.
Y ahora condenado por ambos, Papa y Emperador, Lutero fue capturado yendo de regreso a Wittenberg y fue llevado aquí, al castillo de Wartburg. Pero todo estaba arreglado por un amigo, por el duque Federico, para mantener a Lutero seguro y escondido. Lutero se quedó aquí por 10 meses y él concluyó su obra maestra de traducir el Nuevo Testamento al alemán. Mientras tanto, allá en Wittenberg, los asociados de Lutero continuaron trabajando para llevar a cabo las reformas. En su entusiasmo, ellos se fueron mucho más allá de lo que Lutero quería o esperaba. Lutero salió de su escondrijo y regresó a su púlpito. A nuestro Señor Jesucristo lo traicionaron con lo que hicieron aquí. ¿Cómo se atreven a destruir? ¿Cuándo aprenderán que ni la fe basta sin el amor? ¿Cuándo entenderán que debemos ganar hermanos y hermanas para nuestra causa con amor, no por la fuerza? Han puesto las manos en el crucifijo. ¿Cómo se atreven a profanar algo que puede ayudar al hombre a orar? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su amor? Se los diré. El fruto del Evangelio no es solo justicia, es amor. Cristiano, así es como debo emplear mi libertad, amando a mi prójimo, como Jesucristo en amor se dio por mí. No debo hacer nada en esta vida que no ayude a mi prójimo, porque la fe me da cuanto yo necesito. De esta manera, y solo de esta manera, podré ser un verdadero hijo del Dios de la misericordia. Lutero regresó y se estableció otra vez en Wittenberg. Se casó con una exmonja, Catherine von Bora, y vivieron aquí lo que antes era un monasterio. Tuvieron 6 hijos y ahora tenemos a Lutero, el que antes había sido un monje soltero, ahora motivando el matrimonio y diciendo: no hay un compromiso más dulce y tampoco una separación más amarga que aquella que ocurre en un buen matrimonio. Vean ustedes el tamaño de esta casa. Aquí la familia Lutero invitaba a 30 estudiantes a un tiempo. Aquí las enseñanzas de la Reforma de Lutero fueron probadas, ampliadas y después sacadas al mundo. Es importante enfatizar que Lutero nunca tuvo la intención de comenzar una nueva iglesia, ni tampoco de romper con Roma, pero los diferentes intentos de trabajar para acercar las diferencias fracasaron y los seguidores de Lutero empezaron una nueva iglesia. La iglesia luterana hoy tiene más de 58 millones de luteranos bautizados. 15 países tienen más de 500,000 de miembros en la iglesia luterana cada uno. Esta versión acortada está basada en la película Martín Lutero. Con permiso. La reforma en el siglo XVI en Europa avanzó en muchos frentes. A veces se extendía secretamente para que no los detectasen, y otras veces en grandes catedrales con predicadores dinámicos, otras veces en la quietud escolástica del redescubrimiento de la Biblia. Avanzó tanto entre los campesinos como entre los muy privilegiados. A veces avanzó en furioso debate político y otras veces en muy violento combate. Hoy veremos la reforma que se llevó a cabo en Suiza, en donde avanzó de todas estas maneras, y veremos a sus 2 más notables líderes, Ulrich Zurich de Suiza y Juan Calvino de Ginebra. Una serie del Instituto de Historia Cristiana. Un vistazo a la reforma, por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. Programa 4, Zwingli y Calvino, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Efesios 1:5. Zwingli fue un hombre de montaña que nació en Año Nuevo, 1484. La familia de Zwingli vivía en un poblado llamado Wildhaus, como unos 40 kilómetros en las afueras de Zúrich.
Esta es la casa donde él vivió de niño. Su padre era un campesino de montaña allá en Belef. Él tuvo 7 hermanos y 6 hermanas. Zwingli era un músico dotado que podía tocar 6 diferentes instrumentos. De aquí, él iría a ser educado en Basel, Viena y Bern. Y en 1506, a la edad de 22 años, fue ordenado como sacerdote parroquial y enviado a la aldea de Valas. Como un sacerdote joven, él acompañó a las tropas suizas en Magnano, en Italia, en 1515, una experiencia que le marcó de por vida. Los suizos se contrataban como mercenarios guerreros con otros países, inclusive con el mismo Papa. Zwingli vio más de 6.000 soldados morir ahí en Magnano y estaba furioso. Él se fue contra la idea de tener soldados mercenarios. «Estamos vendiendo sangre por oro», él decía. «Estamos mandando a nuestra juventud para que sean asesinados». La economía suiza dependía de la contratación de estos mercenarios suizos, así que su mensaje no fue nada popular y esto le costó su trabajo en la iglesia de Glarus. Así que él se hizo sacerdote en Eilsala, un transitado poblado peregrino con una muy popular catedral a la Virgen María, y aquí empezó a tener muchas dudas acerca de las prácticas católicas, y aquí él también experimentó otro punto importante de su vida. Zwingli conoció al humanista muy famoso Erasmo de Rotterdam, que había publicado el Nuevo Testamento en griego en 1517. Zwingli compró la publicación y se la devoró. Él se enseñó a sí mismo griego. «Nada sino Dios me va a prevenir de aprender griego», él dijo, no para tener fama, sino con el propósito de entender las Sagradas Escrituras. Él copió las epístolas de San Pablo en griego y las traía consigo donde quiera que él fuera y hasta las memorizó. Aquí vemos un ejemplo de las páginas de Zwingli en donde podemos ver muchas notas en el margen. Este intenso estudio de las Escrituras le hizo que se cuestionara aún más las tradiciones de la iglesia. Zwingli sabía de Lutero y el escándalo que le estaba teniendo allá en Alemania, y ahora independientemente estaba llegando a las mismas conclusiones. El 1 de enero de 1519, en su 35º cumpleaños, Zwingli vino a ser el predicador del pueblo en la catedral de Großmünster, o Catedral Grande de Zúrich. Era ahora un hombre obsesionado con la Biblia, por lo que en lugar de seguir los textos programados de la iglesia, él tomó el Evangelio de Mateo y empezó a predicar directamente del libro de Mateo, versículo por versículo. Esto fue una acción bastante agresiva en ese tiempo. En su primer año en Zúrich, la ciudad contrajo la terrible plaga. Zwingli, que estaba fuera de la ciudad en ese momento recuperándose de una enfermedad, y contra todo consejo, él regresó rápidamente a la ciudad para ayudar a su gente. Él mismo contrajo la plaga y estuvo agonizando durante 3 meses. 1/3 de los 9.000 habitantes de Zúrich murieron a causa de esta plaga. Esto trajo otra marca importante en la vida de Zwingli. Ahora, de una manera más profunda, él entendía la gracia de Dios en el significado de la compasión durante la pestilencia. Al mismo tiempo, su cuestionamiento de Roma continuaba. Zwingli estaba recibiendo salario anual del Papa y ahora él rechazaría esa entrada. En sus sermones, él directamente desafiaba las enseñanzas católicas que no podía encontrar en la Biblia, las indulgencias, el purgatorio, la posición de María, el sacrificio de la misa. Él mantenía a la gente de Zúrich plasmada y decía que era como si estuvieran colgados de sus propios pelos. Un curioso episodio resultó ser de gran importancia.